Buenos días, mi nombre es David Esteban Uribe Giraldo del grado 10.3 y hoy les voy a hablar sobre Microsoft Excel en el uso para crear nóminas y facturas. Primeramente, ¿qué es Excel? Excel es una aplicación que fue creada por Microsoft que tiene hojas de cálculo. Esta se puede utilizar en diferentes aparatos electrónicos, ya sea celular, computador, tablet, entre otros aparatos, y no requiere conexión a internet. Esta se utiliza ampliamente para organizar, analizar y manipular los datos, ya sea en el ámbito profesional, académico, empresarial, sobre todo en la empresarial, ya que las empresas lo utilizan mucho para organizar sus datos sobre sus empleados o sobre sus ventas y productos. Entonces Excel es muy importante. También Excel se usa para la creación de gráficas y diseñar tablas, también para hacer procesos complejos, y también se utilizan funciones como por ejemplo hay una función que es de suma y pueden sumar varias celdas para que le dé el resultado, y así como que optimiza más el tiempo, le ayuda a ahorrar tiempo a la empresa. Esta es una aplicación muy poderosa y versátil. La interfaz de Excel es que tiene celdas. Estas celdas se dividen en filas y columnas. Las filas son las que son horizontales y las columnas son las que son verticales. Excel, gracias a su profundidad en sus plantillas, se facilita crear una nómina o una factura, y por eso es que las empresas la utilizan mucho, porque tienen facilidad de poner todas las fórmulas requeridas para la elaboración de una nómina y de una factura. Así pues pueden tener la información organizada de sus empleados, de los salarios, en el caso de la nómina, y en el caso de la factura, de todo lo de los productos que venda dicha empresa. Ahora, ¿qué es una nómina y cuál es su función dentro de una empresa? Bueno, ¿qué es una nómina? Una nómina es un documento en el cual se evidencia el pago de una empresa a sus empleados en un periodo establecido de tiempo, ya sea mensualmente, quincenalmente o semanalmente. Aquí tenemos que tener en cuenta unos conceptos, como que se hacen los datos, se tienen datos del empleado, como el cargo, el departamento, entre otros datos muy importantes del empleado. También está lo del salario bruto, que es el salario que se le paga al empleado antes de las deducciones. ¿Y qué son las deducciones? Las deducciones son como unos impuestos, unos descuentos, como unos aportes que hace el empleado, que se descuenta de su sueldo, como por ejemplo a seguridad social o para su pensión. También ahí se tienen registradas lo que son bonificaciones, y también está el salario neto, que es el salario que se le paga al empleado después de las deducciones, o sea, después de haberle descontado todo eso. ¿Y cuál es su función de la nómina en una empresa? Pues la nómina es muy importante hacerla para una empresa, porque ahí se tiene detallado todo lo de los pagos y los descuentos que se le hacen al salario de cada empleado, y también hay mucha información valiosa. Y también es como también para cumplir como los requisitos laborales o fiscales que le piden a las empresas. Entonces es para tener esta nómina, y también ayuda a que haya como una transparencia, porque así el empleado va a saber qué se le está descontando y demás cosas, y la empresa pues hace todo de forma legal. Ahora, ¿qué es una factura? Bueno, una factura es un documento en el cual se habla sobre el producto, de cómo se vendió al cliente. Entonces es como un soporte que se le da al cliente para que el cliente sepa qué producto compró, cuál es su precio unitario,
y se compró varias cantidades, saber el subtotal y el total de toda la factura de todo lo que debe pagar. Es un soporte legal que se le da al cliente como para saber qué fue lo que compró y para llevar como un orden. Entonces las empresas también pues dan esa factura para que no hayan malos entendidos. Bueno, Microsoft Excel es muy importante para la elaboración de facturas. Excel es una herramienta ideal para eso. ¿Por qué? Porque en las nóminas se necesitan hacer muchas como fórmulas y sumatorias, multiplicaciones, entre otros cálculos matemáticos, y Excel ayuda a que se pueda hacer eso. Y también que se pueda organizar en esas celdas, permite que se organice bien la información ordenadamente y así pues que no haya malos entendidos. Y también pues en el caso de la nómina es de toda la información de los pagos de los empleados. En el caso de la factura, de todos los detalles del producto que venda la empresa o servicio también. Bueno, entre la guía para crear una nómina de Excel, el primer paso es configurar el documento. Entonces abrimos la aplicación de Excel, abrimos un documento en blanco, en una hoja de cálculo nueva, nos vamos a archivo, guardamos el documento, ponerle nómina, el nombre de la empresa, el año o la fecha en la que se creó esta nómina, como para encontrarla de mayor facilidad. Luego de haber hecho toda la nómina, también como crear copias para que no se pierdan. El segundo paso es crear el encabezado. En las primeras filas poner, digamos, datos como el nombre de la empresa, la fecha en la que se está creando la nómina, y demás datos importantes, y estos darles formato y ponerlos como en negrita o ponerle color de fondo para que se distingan de todos los datos que van a ver más abajo de esto. El tercer paso es definir las columnas de la nómina. En el ejemplo que yo hice de Levitus Fruit de mi empresa, en la fila 5 comencé a escribir todos los conceptos en diferentes columnas. Conceptos como el documento, que es el número de identificación del empleado. También está lo del básico de vengado, que el básico de vengado se calcula en función de los días laborados. También puse días laborados, que son todos los días que ha trabajado el empleado en un periodo establecido. También puse el salario neto, que pues es todo lo que como la sumatoria de es el total de los devengados menos las deducciones. También está el total devengado, que pues es la suma de todos los devengados. También lo de las comisiones y bonificaciones y muchos otros datos que se van poniendo así. Luego se pone ingresar la información del empleado. Entonces pues en cada columna lo que se va poniendo. Por ejemplo, en la columna donde dicen todos los nombres, pues poner los nombres completos de cada empleado y llenar la información de cada empleado. Por ejemplo, en la fórmula hay una fórmula específica para el básico de vengado que es igual a la función suma, abre paréntesis, pone el sueldo básico mensual dividido en 30 por los días en que se elaboró. Esa es una fórmula. Y también he puesto otras fórmulas para el total de vengado y demás cosas. Y para tener el total de todos, más que todo se utiliza la función de suma. Luego, en el quinto paso, que es calcular el total de la nómina.
Entonces, como ya he dicho, se utiliza la función suma, se suma todo el total. Y por ejemplo, en un caso de que también se le agregue algunas deducciones o algo, entonces pues con la función suma le suma como que el total de toda la nómina. El paso 6, dar formato a la nómina, ponerle como que a las celdas cuadros de colores o que se vean más distinguible, y que ponerle como en negrita los títulos que vayan en cada columna para que se pueda distinguir con mayor facilidad los datos que hayan en la nómina. Bueno, ahorita viene la guía para crear una factura en Excel. El primero es crear un nuevo documento. Entonces abrimos otra hoja de cálculo en Excel, le aguardamos, ponemos, digamos, factura, nombre de la empresa y número de la factura, el año, la fecha establecida para encontrarla con mayor facilidad. Segundo paso es encabezado de la factura. En las primeras filas puedes poner también lo del nombre de la empresa, como el producto que se va a hacer, la fecha en la que se crea la factura y entre otros datos también importantes. También darles formato y resaltarlas. En el paso número 3, columnas de detalles de la factura. Pues ahí ponemos toda la información que lleva una factura. Digamos, la descripción del producto, el precio unitario de cada producto, el subtotal de todos los productos y demás cosas. En el paso 4, ingresar los productos o servicios. Bueno, entonces el otro paso pues es ya, por ejemplo, si en el ejemplo que yo hice, mi empresa es sobre tortas de auyama, entonces proceder a ingresar los datos. Entonces pongo descripción del producto, mi torta de auyama y el precio que vale una unidad, o si necesito saber su total, multiplicar el precio de una unidad de torta auyama por la cantidad que pues lleve el cliente. Entonces esto es lo que ayuda a la factura. El paso 5, calcular su total, impuestos y total general. Bueno, como ha dicho, el calcular el subtotal de la factura, que es multiplicando el precio unitario por la cantidad. Y pues también tenemos que tener en cuenta que pues hayamos el subtotal, pero digamos en dado caso que haya lo del impuesto del IVA, podríamos por ejemplo multiplicar el subtotal por el 19%, que es lo que se le agrega del IVA, o también pues hay otros impuestos. El 6, finalizar y formatear la factura. Entonces como que ponerle recuadros a la factura para mayor visibilidad, bien organizado todos los datos y pues darles formato. Como conclusión, Microsoft Excel es una herramienta muy importante y muy poderosa y versátil, que pues es perfecta para la elaboración de una nómina y una factura, ya que pues gracias en sus celdas permite el ingreso de fórmulas que son necesarias para crear una nómina o una factura. Excel también ayuda a hacer, digamos, gráficos que facilitan a la empresa que pueda organizar toda su información. Y pues como ya lo había dicho antes, hacer una nómina o una factura en Excel es también como un requerimiento que se requiere para los derechos laborales y que le pide la fiscalía también a las empresas. Entonces por eso las empresas utilizan mucho esta aplicación para la creación de nóminas y facturas. Muchas gracias.